Señores, vamos a conversar con un reverendo amigo nuestro, productor de televisión, que ha estado en grandes cadenas de televisión y viene a conversar precisamente. Ya estamos entrando en la Semana Santa próximamente, y entonces ya es mañana Domingo de Ramos, y tenemos aquí a Luis Antonio Valera. Gracias, maestro Jerónimo. Se cuenta cómo está. Qué placer estar aquí otra vez. Sí, bueno, pues muy apropiada la ocasión para conversar con usted sobre esta Semana Santa que se aproxima, y cualquier otro detalle, pues yo sé que tenía un tema que quería tratar también. Sí, así es. Mañana es Domingo de Ramos, es una celebración muy importante en el mundo cristiano, no solamente para los católicos, sino también para los protestantes, cuando sacan las que tuve que poner como ramas, y los católicos andan con ellas, porque ese es el día que, según la Biblia, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén en un asno, en un burro, y fue recibido como un rey. Entonces, es una celebración muy importante, porque eso era un momento, una señal profética de lo que iba a pasar cuando Él regresara ahora, que es lo que nosotros esperamos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo que viene es el Super Bowl cristiano, que es el día de Easter que es el día de resurrección, el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay religión cristiana ni hay cristianismo si no hay muerte y resurrección de Cristo. O sea, todo cristiano cree en que Jesús estuvo muerto y que Jesús estuvo resucitado. Entonces, una de las cosas que te quería comentar es que ¿cuáles son las pruebas científicas o las pruebas de que Jesús resucitó? Porque de ahí depende la fe. Si tú puedes tumbar eso, pues se tumba una religión completa, una creencia entera. Y hay personas que no creen en eso, que dicen que resucitó, pero ¿y por qué no ha venido? Y que siempre lo anuncian, que ya viene, ya está llegando. Nunca llega, exacto. Y la palabra dice que Él retarda su llegada para darnos tiempo a ti y a mí y a los amigos que están conectados para alcanzar a otros en su gran amor. Él retrasa eso porque todo el que lo recibe a Él es que tiene su vida eterna asegurada en el cielo. El que no lo recibe, entonces, se va al infierno. ¿Usted cree que Él retrasa su regreso? Por amor en los que no creen. Para que nosotros darnos tiempo de hacer programas. Pero ¿usted no cree que con ese retraso lo que está pasando es todo lo contrario? Que hay mucha gente que está más en el pecado y que cree menos en Él. No, con este tiempo lo que muchos de nosotros tenemos que ponernos las pilas. Por eso nuestra iglesia, nuestra misión, nuestra visión es difundir las nuevas buenas del Evangelio a la mayor cantidad de no creyentes posible en el menor tiempo posible, porque estamos en esta lucha para superpoblar el cielo y despoblar el infierno. Y entonces Él retrasa para darnos tiempo a nosotros de hablarle a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la gente que no nos conoce, que puedan ser salvos también como nosotros. ¿Qué opina? ¿Cuál es la tesis científica que usted tiene sobre la resurrección? Hay varias, pero mira, está el testimonio de los testigos oculares. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Está la transformación de los discípulos. ¿Qué fue lo que provocó que estas personas estuvieran escondidos? Y de un momento a otro, cuando iban a ser quemados vivos en el Coliseo Romano, iban a ser ellos y su familia comidos por los leones en el Coliseo Romano, esta gente salieron de su escondite a hablar este mensaje. Tenían que estar muy seguros. Porque tú no vas a dar la vida por algo que es mentira. Nadie iba a arriesgar su vida por algo que era mentira. Así que esta gente salieron de su escondite porque todos estaban escondidos. Los discípulos de Jesús eran muy perseguidos y eran asesinados de una manera horrenda. Y salieron. Entonces eso es testimonio también de eso. También que la tumba estaba vacía, porque la tumba, precisamente para evitar que los cristianos se robaran el cuerpo de Jesús y se inventaran esto de que Él había resucitado, como había dicho, la piedra estaba sellada con el sello del Imperio Romano. Nadie podía tocar eso. Habían 3 guardias romanos y 3 guardias de los maestros de la ley, de Sanedrín, que estaban cuidando eso en un horario para que no se durmieran, que se durmieron, que vinieron los discípulos y movieron la piedra. Ellos no podían permitir que el cuerpo desapareciera, así que creemos que, como dice la palabra, vino un ángel del cielo, movió la piedra y Jesús resucitó en ese momento. La conversión de los escépticos, de la gente que no creían. Pablo, un perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, tiene ese encuentro con Jesús. Pablo no era uno de los 12 que andaba con Jesús.
Él vino después. Sí. Él estaba, mientras Jesús estaba en su ministerio, sí. Pablo estaba persiguiendo cristianos y matando. Y después nunca conoció a Jesús. Después tiene un encuentro con Jesús resucitado. Y por eso es que en la iglesia hablamos mucho de Pablo y de los libros de Pablo. Escribió la 2/3 parte del Nuevo Testamento. O sea, Pablo no era de los discípulos. No era de los discípulos. Y es a hoy San Pablo, hoy uno de los apóstoles. Sí. Él no andaba con Jesús, él andaba persiguiendo a los cristianos. Y Pablo era una persona sumamente educada. Pablo era Saulo de Tarso. Tarso era un pueblo, en ese tiempo tenía algo especial. La gente era tan educada en ese pueblo que si tú nacías ahí, te daban automáticamente la nacionalidad romana. Quiere decir que por eso era que a Pablo no podía meterlo preso tan fácilmente, porque era un ciudadano romano también. Sí. Pero era sumamente educado por ser de ese pueblo. Era de las pocas personas que sabían leer y todo eso. Y era un conocedor de la ley, de lo que se conoce como el Viejo Testamento. Él defendía eso. Bueno, en la Biblia se registra en el Viejo Testamento 1093 profecías de lo que iba a pasar con Jesús, al pie de la letra. 1093. 1093. Para que solamente se cumplieran 8 en una persona. Un profesor, un pastor matemático hizo un estudio de probabilidades. La probabilidad de que se cumplieran 8 era que llenar el estado de Texas de moneda de 25 centavos, marcarla, coger a alguien como a Carbucia, vendarle los ojos, darle 3 vueltas y mandarlo al estado de Texas a encontrar en medio de toda esa moneda revuelta, encontrar esa moneda. Esa es la posibilidad de que 8 profecías se cumplieran y en Jesús se cumplieron 1093 al pie de la letra. Wow. Increíble. Usted como pastor, también me gustaría que me dijera algo sobre esta tragedia que ha pasado en la República Dominicana, en el Jet Set, que ha sido algo tan fuerte, tan contundente, y que mucha gente se ha preguntado, ¿dónde estaba Jesús? Sí, mira, y esto es algo que me tocó personalmente porque yo soy de Jaina, sí. Mi familia es de Jaina. Ese día le tenía un reconocimiento a Ruby Pérez y había una gran asistencia de jaineros y murieron muchas personas que yo crecí conociendo, personas que venían a mi casa y se quedaban en mi casa, o sea, eran gente de nuestra familia íntima, muchas personas que estuvieron en la boda de mis hermanas como testigos, como invitados especiales, como padrinos, estuvieron ahí en esa discoteca y perdieron sus vidas. Y todavía, hasta el momento que estamos haciendo esta grabación, todavía hay gente que no han aparecido todavía. Solamente el dato que hay en este día de hoy es que más de 20 personas solo de Jaina, confirmados fallecidos, muchos de esos conocidos nuestros. Sí. En mi casa hemos estado de luto. No, esto ha sido grande. Esto ha sido, a mí me ha sacado el programa lo hicimos de milagro, porque el ánimo no estaba. Estábamos en el suelo. Nosotros hemos estado en un estado de luto y también, claro, la pregunta que teníamos en mi casa antes de venir a esto era, ¿dónde estaba Dios? La pregunta que muchos se hacen cuando hay una desgracia así. Y aparecen muchos pastores hablando disparate también, como por ejemplo de que no, lo que pasa es que ahí estaba en una discoteca y como estaba lleno de impíos, pues que se vayan. Eso no es así. No, Dios es un Dios de amor. La muerte no viene de Dios, la muerte viene de Satanás. La muerte viene porque estamos en un mundo caído que domina el pecado. Y la muerte viene de Satanás, pero también no se puede olvidar de que a veces se cometen errores humanos también que permiten, que hacen posible que pasen esta tragedia por ciertos descuidos que no se toman, por ciertas medidas que no se toman. Entonces, cada vez que hay una tragedia así, por Dios, ¿dónde estaba? En el mismo sitio que él estaba cuando estaban crucificando a su hijo. Y lo abandonó cuando vino todo el pecado del mundo sobre él, para que tú y yo, por creer en él, podamos tener la vida eterna. Dios estaba en ese mismo momento, sufriendo por su hijo, y dice la palabra que Dios se conmueve ante la muerte de sus hijos. Y nosotros somos todo creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay que aceptar a Jesús como su hijo. Pero nosotros somos creación de Dios. Y Dios hace lo imposible. Retrasa su regreso para nosotros poder llevar este mensaje y que todos podamos ser salvos. Sí, bueno, la verdad que los cuestionamientos, no se puede cuestionar las decisiones de Dios. Y aparte de eso, como tú dices, la falta de Dios es que hace que esos errores existan.
Así es, así es. Por eso en este Porque momento... si una gente cree en Dios, vigila cada detalle. Para proteger, para preservar la vida Sí. de los que van a ciertos lugares. Sí, exacto, sí. Entonces, eso es lo que ha estado llenando a algunos de nosotros más se ha convertido el dolor en rabia, por eso Sí. de que haya una situación, un sistema donde se permiten este tipo de errores que pueden causar esta tragedia, que no hay manera de asimilarlas, ni Sí, de comprenderlas, ni nada de eso. O sea, no hay manera de tú poder justificar algo El cerebro no la soluciona. Por eso, y hemos estado en contacto contigo, hemos estado en duelo básicamente, en las casas, como en mi casa, estamos en la sala, compartiendo como si estuviéramos saliendo de un funeral. Rubí Pérez era para nosotros los jaineros una estrella nuestra, y no solamente lo que era para Jaina, para lo que era para el país, para la industria del merengue, y cómo era reconocido en otros países como Venezuela, como Colombia. Y hablando de otros países, agradecidos debemos estar como pueblo de que recibamos ayuda tan pronto, de Israel, de Puerto Rico, que incluso declararon un día de luto nacional, de México, que fueron a ayudarnos con esta situación, porque esto es muy difícil, muy difícil. Definitivamente. Bueno, la verdad es que la iglesia que usted administra, esa iglesia tiene un estilo muy diferente a las demás iglesias, porque allí yo no veo, porque yo asisto, y no veo como que tienen porque tú sabes que hay unas cosas que yo noto en muchos pastores y religiosos de pentecostales, y es que mencionan mucho a Dios, pero también mencionan mucho al innombrable. Así es. Y lo dicen con esa fuerza, como para intimidar o meter miedo, pero lo pregonan sin darse cuenta. Así es. Y a mí me choca cuando yo veo que dice ese nombre. Se enfoca más. Y lo dice con esa fuerza. Se enfoca más en eso. Yo lo que le invito es a las personas que están viéndonos, que van a iglesias o que ven mensajes por las redes sociales y eso, que identifiquen cuándo te están hablando más de Satanás o cuándo te están hablando más de Jesús. Exacto. Entonces, aunque sea para meterte miedo. Nosotros nos enfocamos en Jesús porque Satanás es un león que ruge como un león. Dice la Biblia que ruge como un león. No es que es un león, ha sido derrotado por lo que celebramos precisamente el próximo domingo, que es la resurrección de Jesús. Por eso tenemos la victoria sobre la muerte y el pecado. O sea, sabemos que esas personas que se perdieron en la tragedia, los creyentes que estaban ahí, ¿habían creyentes en una discoteca? Sí, ahí habían creyentes en esa discoteca, como el pelotero de hotel, que su esposa va a una iglesia y él va a una iglesia, habían creyentes. Y él ha facilitado terrenos para esa iglesia. Así es. Y esas personas que están ahí, dentro de 500, 700 que habían, ahí habían creyentes. Y el ser que tú vayas a una discoteca no te quita el favor de Dios. Porque a veces tú tienes familia que viene de un sitio y lo que quieren es ir. Yo quiero ir a ese evento, y tú lo llevas y tú no quieres estar ahí. Ese no es tu ambiente, pero tú lo llevas. Y tú me vas a decir a mí que Dios va a permitir que un justo perezca por eso. No. Aparte de que Rubí Pérez tenía temas que no eran tan... vamos a decir, inmorales. Temas siempre sobre el amor y el desamor. Nunca fue nada vulgar. Y en su comportamiento siempre fue una persona recta. Sí. Lamentablemente que hemos pasado por esto, Luis Antonio. Yo pues me uno al dolor de todo el pueblo y el tuyo, que ha tenido pérdidas tan cercanas ahí, de todos esos jaineros que fueron ahí, que se llamaban los dorados. ¿Cómo era? Era una fiesta dorada que había, por eso había muchas parejas. Y por eso se perdieron parejas. ¿Qué viene siendo una fiesta dorada? Parece que estaban celebrando... No, porque hay un club dorado que es de jaineros. Exacto, un club dorado, y entonces ellos tenían una fiesta y tenían reconocimiento a Rubí en ese momento. Que no se llegó a hacer el reconocimiento, yo creo. Fíjate que yo no creo que se llegó a hacer, porque él estaba en medio de su actuación. No creo que tú y yo, que sabemos de programa, hagan el reconocimiento antes de que él cante. Seguro que va después de eso. Así es. Bueno, Luis Antonio, pues le deseo mucha bendición en estos días. Gracias. Y ore por todo el pueblo dominicano y por toda la gente que está sufriendo este dolor tan grande. Aquí la comunidad ha estado muy golpeada con esta tragedia. Así es. Permíteme entonces cerrar con una pequeña oración sin quitarte mucho tiempo y con permiso de las personas que creen que tienen otras creencias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Nosotros en este momento, Señor, te pedimos por los familiares
de las víctimas de esta tragedia, Señor. Te pedimos por esa paz que tú prometes en la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, por esas personas, esos trabajadores que han estado ahí por largas horas, que han estado tratando de salvar vidas, como hace unos minutos encontraron a alguien cuando ya no había esperanza, y estamos orando para que aparezcan más milagros de personas que están vivas. Te pedimos, Señor, por aquellos, esa cantidad inmensa de heridos que están en los hospitales, para que tengan una recuperación pronta, Señor. Y te pedimos, Señor, que esto nos sirva de ejemplo para buscar formas de que tragedias como estas se repitan. Declaro la paz sobre todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, sobre nuestro país, República Dominicana, sobre los dominicanos del país y que están afuera, y sobre todo sobre el pueblo de Jaina, que tuvo tanta pérdida en esta tragedia. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan con Jerónimo Show.